Hoy que hemos decidido recordar nuestra historia, porque el 2 de octubre no se olvida, quisiera recordar esa frase de Mao que reza que la historia, como la justicia, es siempre un asunto de otros hasta que te alcanza. Cuando supe que subiría hoy a esta tribuna en sesión solemne para conmemorar el 2 de octubre, traté de encontrar palabras para rendir homenaje a los estudiantes que, armados solo con su voz y sus ideales, se atrevieron a soñar, a exigir un México más libre. Compañeras y compañeros diputados, ¿qué palabras se deben usar para recordar este triste episodio, la noche de Tlatelolco, inscrito en la página de nuestra lucha por la democracia? ¿Qué adjetivos se deben usar para describir a una generación, la de los estudiantes de 1968, jóvenes idealistas, valientes, solidarios, que enfrentaron unidos un aparato represivo y autoritario? ¿Cómo referirse a esta lucha, inspiración de muchas otras luchas, gracias a las cuales logramos construirnos como democracia? ¿Qué palabras se deben usar para destacar la carga simbólica del 2 de octubre? Este punto de inflexión de nuestra historia que unió estudiantes, obreros, periodistas, maestros, amas de casa, intelectuales en torno a un movimiento libertario y a los que por defenderlos dieron su vida en la Plaza de las Tres Culturas. Me preguntaba todo esto y pensaba en las 34 víctimas oficiales, las víctimas no identificadas y en los muchos otros posibles desaparecidos, cuando todo el peso de estas muertes se me vino encima como una gran piedra lapidaria. Se me vino encima, sí, la necesidad de una reflexión más allá del reconocimiento, más allá del adjetivo y la anécdota, más allá del odio, la admiración o la tristeza. Ahí es cuando me inundó la cabeza esta idea. Conmemoremos con compromiso de futuro, no con la mente en el pasado. Ya no más palabras. El mejor homenaje es el esfuerzo. El mejor agradecimiento es abrazar con los hechos los ideales de democracia y libertad que simboliza el movimiento estudiantil del 68. ¿Cómo hacerlo? México se ha transformado en los últimos 45 años. Hoy nuestro país es más libre y ya es una democracia, porque sin duda hoy somos una democracia, aún imperfecta y llena de pendientes, es cierto, pero en donde se respeta la libertad de expresión, hay elecciones libres, alternancia de partidos, contrapesos entre poderes, tolerancia, puertas de diálogo que en 1968 sin duda nunca se abrían. Y lo más importante, las instituciones y mecanismos para que sigamos perfeccionándola a nuestra democracia en un clima de paz. Ha sido un camino lento y gradual, pero los que desconocen esto no se merecen el sacrificio de quienes desde antes y después de 1968 contribuyeron a nuestra democratización. Hoy son otras las luchas que le corresponden a nuestras generaciones. El mismo camino nos obliga hoy a asumirlas desde perspectivas y acciones diferentes. Una de ellas merece mención particular: la necesidad urgente de reglas nuevas de convivencia democrática. En particular, reglas que garanticen las libertades de expresión, asociación y tránsito consagradas en los artículos 6, 9 y 11 de nuestra Constitución, sin que ello signifique atentar contra los derechos y libertades de los demás. En las últimas semanas de marchas, el cierre de calles, la toma de plazas, la invasión al Congreso de la Unión, el bloqueo al aeropuerto, son todos indicadores de ello. Luchemos hoy por una democracia que al mismo tiempo que consagre libertades, nos permita vivir en armonía. Y parece necesario convocar este reto el día de hoy,
precisamente porque todavía hay voces que incomprensiblemente se niegan a establecer reglas de convivencia respetuosa y pacífica entre nosotros, a regular las marchas, evocando la tragedia del 68 para impedir que la libertad de los manifestantes se acote. Debemos aquí recordar a Abraham Lincoln, cuando dijo: los que niegan la libertad a los demás no se la merecen ellos mismos. De ninguna manera los estudiantes del 68 pugnaban por un derecho a bloquear calles, ni afectar comercios, ni desjuiciar el tráfico. Y hoy con nuestros gobiernos locales y federales, ya sean del PRI, del PAN, del PRD, del Partido Verde u otros, tienen una legitimidad democrática que no tenían en 68. Hoy que hay tolerancia y respeto a los manifestantes, hoy que hay libertad de prensa, nada justifica la violencia, la agresividad, los daños a la economía, la destrucción de monumentos y comercios y daño a la calidad de vida de todos nosotros que nos son impuestos con frecuencia por diversas manifestaciones. Los excesos en el desarrollo de las marchas afectan la libertad y vulneran la democracia, porque no es democracia la ley del más fuerte, la regla del más violento. No necesitamos violencia que solo genera más violencia e inestabilidad. Porque en una democracia, libertad no significa licencia para atropellar las libertades de los demás. Vivamos como imaginaba Rousseau, un contrato social en donde libertad e igualdad solo se logren cuando cada uno reconozca en la libertad de los otros el límite a su propia libertad. Reglamentar las marchas ayuda a dar paz y cohesión social en cuanto a que permite un modelo de convivencia para vivir como comunidad, procesando sin excepción la reivindicación de todos, de unos y otros, con respeto, y ponderando este conflicto de derechos para reconocer los derechos de todos sin atentar contra la calidad de vida de nadie. Porque los grandes movimientos históricos como el del 68 jamás pretendieron hacer de la libertad de expresión un negocio y de las marchas una industria, como ocurre a veces, cuando a falta de mejor reglamentación, algunos cuantos pueden secuestrar una ciudad y ocasionar grandes daños como amenaza para negociar, extorsionando autoridades por pagos económicos con dinero del contribuyente que podría haber servido para infraestructura, educación, salud o gasto social. Porque la defensa de los más necesitados y frágiles se garantiza solo en un Estado de Derecho, en donde todos seamos iguales bajo el imperio de la ley. No podemos permitir que ninguna marcha justifique impunidad para delinquir. Nadie quiere criminalizar las marchas, pero no podemos descriminalizar el delito. Recordemos los acontecimientos del 68. 45 años después de Tlatelolco, todavía resulta difícil de entender por qué ese día, cuando los líderes ya habían terminado de hablar y ya se habían retirado, y los estudiantes empezaban a abandonar la Plaza de las Tres Culturas, de repente un grupo armado, el Batallón Olimpia, desde los pisos del edificio Chihuahua, empezó a disparar tanto contra los estudiantes como contra los militares que resguardaban el lugar, provocando que estos repelieran la agresión y que en la confusión dispararan alcanzando a los estudiantes. Algunas hipótesis apuntan una intención desestabilizadora y por eso la presencia de grupos radicales infiltrados en marchas recientes, aprovechando su tamaño, larga duración y falta de orden, nos habla de circunstancias que por el bien de todos, manifestantes y no manifestantes, conviene ordenar. Recordemos el 2 de octubre. No esperemos a que aquellos que quieren construir tragedias logren su objetivo. Reglamentemos las marchas para que sus integrantes puedan estar identificados y ser protegidos. Nuestro deber es inculcar la tolerancia, respeto a la pluralidad y el derecho a pensar diferente. Pero el abuso a los demás que resulta de los excesos en ciertas marchas está generando una cultura de rechazo a las marchas que debemos evitar. Hoy es un día que podemos mejorar la convivencia social a través del mejoramiento de las leyes y la reglamentación de marchas se nos presenta como una oportunidad
que estamos obligados a aprovechar. Existen ya opiniones de la Suprema Corte que no ven en el artículo 122 limitaciones a nuestro derecho a reglamentar las marchas de esta ciudad. Ya lo hacemos en cierta forma a través de la Ley de Transporte y Vialidad, por ejemplo. Leo enfrente de mí mártires del movimiento estudiantil de 1968. Alcemos la vista a lo inscrito con letras de oro en este recinto. Desde hoy pongamos a trabajar en una ley que regule las marchas bajo ese principio que debe inspirarnos. El respeto al derecho ajeno es la paz. Muchas gracias. Gracias, diputado.